vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no hay salida? ¿Crees que a nadie le importas? La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Es un gusto que nos estén acompañando una vez más en este viernes, si no me equivoco, 3 de octubre a las 9:02 de la noche. Gracias por acompañarnos. Para los que no me conocen, soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Y estamos transmitiendo desde Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Es un placer, es un gusto que nos estén acompañando una vez más. De verdad que estamos muy contentos. Llegamos al episodio número 22. Es una alegría, es una motivación para seguir adelante. De verdad que siempre buscamos que se puedan agradar de lo que estamos haciendo, pero sobre todo exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Así que les pido en esta noche que antes de hacer cualquier cosa nos pongamos en las manos de Dios, que pidamos a Dios que sea Él el que nos dirija y que Él sea el que permita que podamos hablar palabra de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das de estar aquí una vez más en este programa. Gracias por cada uno de los que nos van a ver, Señor, de los que nos van a ver posteriormente, Padre. Yo te pido que tú los bendigas, que el día de hoy puedan recibir, Señor, algo, que puedan aprender algo de ti, Señor, o que seas tú el que hable a sus vidas, mi Dios Todopoderoso. En tus benditas manos nos ponemos, nosotros solamente somos un instrumento. Queremos, Padre, que tú nos uses, que tú hables a través de nosotros, Padre. Somos unos siervos inútiles que lo único que buscamos, Padre, es agradarte a ti, honrarte a ti, glorificar tu santo y bendito nombre, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, que se están conectando. Si hay necesidad, Padre, si hay enfermedad, tú suple tu obra, Señor. En este tiempo, Señor, sea un tiempo donde haya consuelo, haya paz y fortaleza, Padre. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias. Saludamos a nuestra hermana Gina Agustín. Dios le bendiga. Un saludo, un fuerte abrazo hasta Tecámac. Siempre es un honor que nos esté acompañando, hermana. Gracias por estar en cada uno de los programas. Y para no robar más tiempo, porque hoy tenemos muchos anuncios que dar, entonces vamos a darle paso a nuestro invitado del día de hoy, que ya también ya se está volviendo alguien de casa, y saludamos al pastor Moisés. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Dios les bendiga, hermano. Dios los bendiga a todos. Espero que se me pueda escuchar bien. Sí, un poquito entrecortado, pero sí se oye bien. Creo que, a no ser que los hermanos digan algo, creo que se entiende todavía. Y bueno, pastor, cuéntenos cómo está antes de iniciar. Gracias a Dios, bien y pues bendecidos por el Señor, ¿no? Entiendo que como cristianos lo importante es mantener el ánimo, lo importante es no temer, sino mantener la fe. Amén. Entonces hoy Amén. estamos en fe y en el nombre de Cristo. Amén, amén.
Gracias, pastor. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante bueno, bastante interesante, que es la reforma protestante. El pastor es una persona que le gusta estudiar, que le gusta prepararse, que le gusta estar informado y aparte da algunas clases en algunos seminarios. Entonces creo que es alguien que está preparado tiene maestría en teología para podernos hablar de este tema. Y bueno, pastor, usted dígame por dónde quiere iniciar. Vamos, el día de hoy, Dios los bendiga a todos, muy buenas noches. Un poco del final hacia atrás, espero darme a entender. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hablar de la Reforma Protestante es normal en el mes de octubre, porque el 31 de octubre en muchos lugares se celebra la Reforma Protestante, incluso en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile sí se toma en cuenta la observación de la Reforma Protestante. En algunos países como Alemania, que hay una gran relación entre Alemania y la Reforma Protestante, también Así es es, un día tomado en cuenta. Y las iglesias evangélicas, hay algunas que sí, iglesias tradicionales como bautistas o reformados, lo van a tomar en cuenta. En las iglesias evangélicas o iglesias pentecostés, a veces la iglesia evangélica pentecostés no sabe de ese tema y así realmente, es, por ejemplo, no es un tema que se hable en las escuelas. Es feo que en la escuela mexicana, por ejemplo, poco se hable de este tema cuando el tema de la reforma protestante es un tema necesario para estudiar y entender nuestra civilización occidental. Aquí en México hay quienes lo saben, hay quienes manejan esa información, pero la mayor parte de la población, bueno, al menos yo no, escucho a alguien decir qué relación hay entre la reforma protestante y la civilización occidental, y pues hay años luz de distancia, ¿no? así es. Que la gente entienda cómo es que realmente la reforma protestante capturó la mente de Europa del siglo XVI y que muchos principios, muchas situaciones que se heredaron de ese tiempo, al día de hoy, se conservan, pero no vemos la relación. Es la verdad. Ok. Y bueno, eso que menciona es muy importante, pastor. Muchas veces desconocemos, como bien dijo usted, qué tiene que ver la reforma con nosotros, en qué me afectó. O sea, hasta dicen, ¿no? Bueno, yo me rijo a la Biblia, pero ¿y luego? Entonces, creo que este tema es muy importante. De hecho, creo que este año son 504. No recuerdo exactamente cuántos años son los que se cumplieron en este año, Ujú. pero más o menos por ahí anda del 503, Pues 504. son, a ver, fue en 1517. No, ya son más de 500 años. Sí, sí, son más de Sí, 500 son más de efectivamente. 500 años. Ya estamos en el 2025. Ya es 508 500. años técnicamente. Cierto, correcto, pastor. Y bueno, entonces, cuéntenos por qué es importante para el cristiano, aunque sea pentecostés, por qué es importante esta reforma. Sí, lo que pasa es que la reforma protestante impulsó mucho la educación en su tiempo. ¿Por qué? Porque durante la reforma protestante, la discusión teológica, este tema de la pugna entre los pensadores reformados y la iglesia de Roma se circuló a través de la imprenta. O sea, había imprenta, la gente tenía acceso a toda la información que circulaba, no tanto como el día de hoy, pero fue un despertar, fue una revolución, saber las razones por qué los reformados se oponían al poder de aquel entonces, que era la Roma papal, que sí hay una gran distancia entre el poder de esa Roma al poder que tiene la Roma de hoy, la verdad. La Roma de hoy, el Así es, Papa es un gran poder mundial, pero en aquel entonces era una situación mucho más poderosa. así es, Entonces, la gente del pueblo, los asuntos teológicos y muchos lo demás,
la mayoría se hablaba en latín, en las esferas académicas, en las altas esferas, y el pueblo ya no sabía. Entonces, por la imprenta y los pensamientos reformadores, empezaron las personas a enterarse, a informarse, y más allá de eso, la educación empieza a hacerse en los idiomas locales. Lutero, de quien vamos a hablar en un rato, hacía sus sermones en alemán en un tiempo donde todo era en latín. Todavía aquí en México, hasta hace algunas décadas, los sermones eran en latín. No sé si a usted le tocó. Así es. Exactamente, entonces, más de 500 años atrás, ya la gente podía escuchar un sermón en su lengua común, y eso pues impulsó la educación, porque el mismo Pablo dice, ¿cómo va a decir amén a alguien algo que no entiende? Híjole, perdóneme, pastor, perdóneme tantito. Acaba de mencionar algo importantísimo. ¿Cómo vamos a decir amén a algo que no entendemos? Y fíjese, hace 1517 se dijo y hoy sigue sucediendo que decimos amén a cosas que no entendemos. Sí, sí pasa, sí pasa. Pasan muchas cosas, es interesante. El mismo Eclesiastés te enseña, ¿no? Lo que fue, va a ser, lo que es, va a dejar de ser y así, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene? ¿O por qué es importante saber de la Reforma Protestante? Hay una conexión entre la ética de trabajo, la forma de trabajar que tiene Occidente. Hay un libro muy famoso del escritor Max Weber, por ahí de 1900 y principios de 1900, donde el libro se titula La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, Ok, la visión que tenía el trabajo, los reformadores de los años 1500 del siglo XVI, era de que todos los trabajos son sacros. ¿Qué significa eso? Hoy, hoy en la iglesia pentecostés consideramos que si tengo un oficio, ese es trabajo secular. Y si así es, ministro en la iglesia, eso es ministerio, ¿no? Esto es de Dios y aquello es del mundo. Los reformadores entendían diferente y enseñaron diferente, enseñaron que el trabajo que tengo en el mundo es de Dios y el trabajo que hago en la iglesia es de Dios también. Todos los trabajos son sagrados. De ahí viene el así es, concepto de profesión. Profesión o ser profesional tiene en medio la palabra fe porque es en pro de la fe. Espero darme a entender. ok. Es una acción en Sí, pro sí, de sí, la fe. claro, Entonces, cuando las personas entendían que su trabajo era para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, trabajaban mejor. Entonces, no es exactamente una de las razones, o sea, no es la única razón, pero sí es una de las razones por las cuales el desarrollo del capitalismo a lo largo de los siglos posteriores en los países occidentales aumentó. Es una realidad. Empezó a haber gran distancia entre los países occidentales y el resto del mundo. ¿Qué otra cosa nos trajo? ¿Qué otras ideas trajeron a la reforma protestante, la separación iglesia-estado? algo muy importante, Sí, el que los poderes religiosos no dependan solamente de una persona que no conoce tu territorio, que no le interesa, porque esa es una de las críticas que recibió el papado en su momento, que era ajeno y lejano y distante y desconectado de las necesidades de los feligreses en cada región. así es. De hecho, ahí es lo que usted comentaba hace rato, ¿no? Que el Papa tenía tanto poder, la Iglesia Católica tenía tanto poder, que hoy lo tiene, pero no se compara, como bien dijo usted, al que tenía ese entonces, precisamente por esto, porque ahí fue el punto de quiebre, fue donde ellos perdieron, dicen que ya tenían tanto territorio y economía que ya podían ser un país por sí solos, Sí, sí, digo, y hoy lo había vemos. muchos papas fueron militares, por ejemplo, emprendieron Ajá. campañas de conquista. Pasaban muchas cosas. Hoy, pues, yo sé que justamente a raíz de la Reforma Protestante o el Concilio Vaticano II, más adelante,
La iglesia se ha reformado a sí misma en algunos aspectos y ya hoy en día el Papa tiene un carácter más espiritual que en aquel entonces, que era un gran carácter monárquico incluso. O sea, el Ok. Papa era y ejercía y fungía como un rey. Entonces, pasa esto. Otra de las cosas que el protestantismo coloca es que las iglesias empiezan a tener un concepto congregacional. ¿Qué significa eso? Que hay un liderazgo compartido. Es decir, el liderazgo ya no es propio de un agente especial tipo papa, tipo cardenales, sino que el liderazgo en las iglesias empieza a tener lugar entre la iglesia, entre los feligreses. Eso es el concepto del, del tipo de gobierno congregacional de la iglesia, por ejemplo. Entonces quiere decir que ahora los hermanos de iglesia tienen la capacidad de decidir sobre su propia iglesia, cosa que no se podía hoy. Para nosotros es muy normal, ¿no, pastor? Claro, Que la iglesia tenga opinión, voz y voto dentro de las decisiones de la iglesia. Antes de la reforma protestante era muy difícil. O sea, sí podía haber en ciertos lugares ciertas cosas. Es decir, la reforma protestante hizo, por decir así, algo de avances democráticos al interior de las iglesias antes de que pasaran los gobiernos. exactamente. De hecho, podemos ver todo lo que fue ocasionando esta reforma, que no fue solamente el decir, ah, ya se hizo y ya, ¿no? Digo, no voy a decir cómo sucedió para no adelantarme, pero no fue Ujú. solo eso, sino también, como dice, provocó la división entre Estado y religión, pero también provocó persecuciones, encarcelamientos, provocó muchísimas cosas que que afectó a cristianos y no cristianos. Sí, sí, y ¿cómo se llama? Pues, obviamente no voy a pintar la reforma protestante color de rosa. A mí me gusta ser realista, ¿no? Ujú. Pero muchos de las bondades que ocurrió a través de ese movimiento quedan muy ignorados, incluso por nosotros, la iglesia evangélica, que somos algo así como herederos de Así este es, espíritu, ¿no? De esta situación. Ni siquiera, hay iglesias que ni siquiera saben qué conexión hay entre nosotros y lo que sucedió hace 500 años. Y pues lamentablemente, ¿no? Pensamos a veces que toda la iglesia, por decir así, fue lo que nos dejaron hace 30 años quizás, pero no, hay más historia atrás así de es. Hay una gran historia hacia atrás, pastor, una hay gran historia. hay bastante historia. Otro de los beneficios, bondades, mejor dicho, fue una mentalidad de el regreso a las escrituras. Hoy, por ejemplo, hoy podemos decir, oye, pero ¿en qué parte de la Biblia está? Demuéstramelo bíblicamente. Bueno, el espíritu protestante promovió mucho esa idea. No es propia del espíritu protestante, pero esa idea se estaba diluyendo y la mayor fuerza que tomó este pensamiento de solo escritura, de que todo lo que creemos debe de tener una base bíblica, se proyecta en el movimiento reformado protestante de hace más de 500 años. Exactamente. Hoy como que ya obtenemos el resultado, obtuvimos el fruto de lo que se sembró hace 500 años. Sí, sí, hermano. Como les decía, quiero empezar un poco de adelante hacia atrás, porque quienes nos están escuchando, bueno, puedo empezar del inicio ahora. Pero quería que nos informáramos acerca de esas bondades que hoy nosotros disfrutamos. Para nosotros Así es es, normal, bastante común, pero que la realidad y el contexto de las personas de 1500 no, o sea, era impensable muchas cosas que pasaron. Cuando llega el año 1500, las cosas estaban de que en el mundo religioso estaba la figura del Papa. Julio II era el papa de aquel entonces, era un papa guerrero, era un papa que quería conquistar, era un papa que, pues, ese interés por las almas, pues no se le veía mucho.
¿no? Y tiene una historia, Julio II, es una situación bastante interesante, la situación de Julio II, el cual, al dejar el papado y toda esta situación, ¿no? Pasa que está León X y todo esto, y en las iglesias pasan muchas cosas. De hecho, al interior de la iglesia de Roma hay mucha gente piadosa que quisiera cambios, porque observa que en las altas esferas hay corrupción, hay nepotismo, abuso de poder en las altas esferas, hay un distanciamiento desde hace mucho tiempo a las necesidades de los feligreses. Hay un famoso, desde los tiempos del famoso San Francisco de Asís, hay un, hay una famosa historia donde el Papa le dice a San Francisco: mira Roma, cómo estamos, mira todos los beneficios. Ahorita no somos como Pedro, que decía no tengo plata ni oro, ¿no? Y que Ajá, Francisco de Asís dijo: sí, pero tampoco puedes decir en el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿no? Ya exacto, habían cambiado las cosas, había mucho materialismo en las altas esferas que contrastaba con una piedad que mucha gente tenía, una gran búsqueda de Dios en algunos lugares, o más que nada una necesidad. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la iglesia de Roma existe el concepto de purgatorio, existe el concepto de la confesión y de la penitencia. Los que han estado en el catolicismo romano probablemente saben más que yo de esto, en el sentido de que lo vivieron, ¿no? Pero ocurría, ¿no? De que exacto. la situación dentro de la iglesia de Roma por muchos años fue que el concepto del purgatorio fue desarrollado a lo largo de los años, y por ahí del año 800 ya empieza a quedar consolidado la idea de que tu alma sí va a ir al cielo, pero tiene que pasar por un tiempo de purificación indefinido, indefinido, que se trataba de enseñar que, por ejemplo, iban a ser 5000 años en el purgatorio, y la gente lo tomó literal, de que lo vas a pasar 5000 años en el purgatorio, aunque los primeros maestros que trataron de definir la doctrina decían que pues el alma no tiene tiempo. O sea, ellos intentaron dar una manera de dar a entender, pero quedó muy literal y mucha gente entendió: oye, 5000 años mi alma, ¿no? Y hasta el día de hoy mucha gente lo Claro, entiende literal. El caso está en que eh, resulta que en tiempos antiguos estaba también el concepto de indulgencia. ¿Cuál es el concepto de indulgencia? La indulgencia comenzó de esta manera. Haga de cuenta que un hermano en la iglesia pecó, hizo algún pecado. Entonces tenía que hacer una confesión y una penitencia pública. El pastor u obispo le decía: bueno, hermano, usted ha pecado", se enteraba, depende del grado, se enteraba delante de la iglesia, y usted va a tener que orar, va a tener que ayunar, va a tener que hacer esto, o va a tener que visitar Jerusalén, o va a tener que hacer una donación, ayudarnos para la iglesia. Esa era la pena por el pecado. Es decir, ok. Dios perdona tu pecado, pero tiene que haber una pena por tu pecado. Tienes que pagar. Sí, tienes que pagar ese pecado, pero los conceptos estaban espirituales. ¿Qué pasó Ujú. después? Algún hermano, por ejemplo, haga de cuenta que otro obispo o un hermano reconocido decía: mira, ten misericordia del hermano que pecó. Le dijiste que le pusiera 100 bloques a la iglesia, bájale a 50, por ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿eh? No, Ajá, no es que ajá, exactamente era así. claro. Entonces, el obispo del pecador decía: mira, porque el hermano intercedió por ti en vida, ¿no? Porque el hermano intercedió por ti en vida, te voy a bajar la condena. A eso se le empezó a llamar indulgencia. ¿Qué Muy pasaba? bien. Muchos hermanos santos morían, ¿sí? Entonces empieza el concepto de que esos hermanos santos que morían podían interceder por ti y podían ayudarte a reducir la pena por el pecado. Entonces el Papa entendía, muchos papas entendieron que ellos eran los administradores de esas indulgencias, Ok, ¿sí? Entonces podía reducir las penas por el pecado a las personas a través de una especie de pago que con el tiempo se volvió material. Con el tiempo se volvió material. El caso es que para los tiempos de Lutero, la venta de indulgencias estaba a tope, debido a que el Papa León X
deseaba construir lo que se conoce como la Basílica, perdón, la Plaza de San Pedro. La Plaza de San Pedro hoy existe, ¿no? Y Ajá, ajá, así es. gran parte del material fue pagado a través de este tipo de instrumento. Una persona deseaba librar una pena por el pecado, pagaba una indulgencia. Y ya existía el concepto de indulgencia parcial e indulgencia plenaria, donde la indulgencia plenaria era el pago completo. O sea, ya no tenías que pasar pena por el pecado. O sea, tú pecaste, ya no, o sea, confiésate y eso es todo. Ya no tienes que pagar nada, ya no tienes que ayunar, ya no tienes. Y empezó a volverse un pago por adelantado. En algunas personas decían eh, que pagaban una indulgencia debido a un crimen que iban a cometer. Ya se estaba volviendo una corrupción a ese nivel. Perdóneme, pastor. O sea que entonces, bueno, para empezar, se hizo un gran negocio, como usted bien lo mencionaba, y aparte, pues esta historia ya la habíamos visto, o sea, como cristianos que leemos la Biblia, ya reconocemos eso, que fue exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que ya hacían por adelantado todo. Sí, pasaban muchas cosas en Israel también. Lo que fue va a ser. Y pues aquí en Ajá, algunos grupos religiosos cristianos están ocurriendo cosas ahí también turbulentas, ¿eh? Que Dios nos así perdone, es, así es. que Dios tenga misericordia de nosotros. Y sí, o sea, también, mismo caso, algunos mismos sacerdotes dentro del clero acusaban este tipo de cosas como simonía, sumado a la venta de obispados, sumado. Había un papa, por ejemplo, que él entendía que si, por ejemplo, un obispo no operaba, o sea, si una diócesis quedaba sin obispo, las ganancias o las ofrendas de esa diócesis, mejor dicho, pasaban directamente al papa. Entonces, no colocaba obispos para que siguiera directamente hacia el papa. Y si alguien quería formar parte de esa diócesis, liderar esa diócesis, pues se vendía, así como si fuera plaza Ajá, ajá. técnicamente. Entonces, O sea que eso lo que sucedió. inició con una, entre comillas, buena intención, pues al final el ser humano lo transquiversó totalmente. Exactamente. Muchas cosas comenzaron con muy buenas intenciones, pero hay una frase que dice, de buenas intenciones está lleno el mundo, ¿no? Y yo les digo, las peores cosas se hicieron con las mejores intenciones. Ay, sí. Entonces, Martín Lutero, que es la figura principal de este tiempo, estaba estudiando para abogado. De pronto deja de ser abogado y entra a estudiar la palabra del Señor por una especie de promesa que hizo a Santa Elena, no, a Santa Ana, ¿no? Él era católico, bastante temeroso, estaba en una tormenta de rayos y se encomendó a una santa de que si él libraba ese día, si llegaba con vida, se iba a volver monje. Y lo cumplió, dejó las leyes Así por es. volverse monje. Su padre, que era minero, que trabajó en mina por años para que su hijo tuviera un mejor futuro, se decepcionó completamente de su hijo. Pero Martín Lutero era un hombre altamente supersticioso, Ah, mire. y es lo típico de ese tiempo, hermano. O sea, Martín Lutero es una persona muy común de Europa de aquel entonces. Es lo interesante de su vida y de cómo Dios lo usa, que a lo mejor Dios pudo haber usado a cualquiera y agarró al más supersticioso, agarró al más de hueso colorado, e incluso hoy los críticos de Lutero dicen, es que tenía esquizofrenia, porque él veía al Ah, diablo en todos lados, como algunas personas con las que quizás convivimos hoy. No, Dios lo podía usar, sí, claro. Pues tenía que escoger a alguien que no se sintiera mucho, sino que le fuera útil. sí, de hecho, Lutero en sus confesiones dice que él buscó ser un monje modelo debido a que lo que él estudió y lo que le enseñaron es que la justicia de Dios es que Dios condena
y castiga a los pecadores, y él se sabía pecador. O sea, Martín Así es. Lutero dice que él obedecía a Dios no porque amaba a Dios, sino porque quería ser un monje ideal para poder para no ser castigado técnicamente. Y quizás hay gente en las iglesias evangélicas que vive igual porque les Ajá, pintaron o les han enseñado un evangelio así. es Te estás verdad. portando mal, Dios te va a castigar. Y la gente, o sea, Martín Lutero era ejemplar. De tanto ayuno que tuvo Martín Lutero, se destrozó el estómago. O sea, él Ah, tenía mire, gastritis por ayunar. Entonces, oye, hay gente que es muy presumida en cuanto al ayuno y la oración. Oye, ¿ya tienes gastritis por ayunar? No, no, ¿cómo crees? No, pues Martín Lutero, él destrozó su estómago por ayunar. Dicen que era flaquísimo, raquítico. Se mire. confesaba por horas y por cosas pequeñas, tipo, no, es que a mí me dio envidia que un hermano recibió la pieza de pollo que a mí me gusta. Y así, y dicen que los confesores no querían escuchar a Martín porque solamente iban a escuchar cositas pequeñas. Claro, ahí, o sea, él entendió el concepto de pecado y dijo, cualquier cosa que me aleje de Dios, yo me voy a confesar porque no quiero Sí, que sea causa de mi perdición. sí, sí. Martín Lutero se volvió un monje ejemplar en ese sentido. Su superstición o esquizofrenia, la gente dice, lo que sea que tuviera Lutero, lo orilló a una religiosidad extrema, extrema. Sí, entonces hoy puedes escuchar a sus detractores, puedes Wow. escuchar a la gente que habla en contra de él, pero Martín Lutero superaría en religiosidad a esas personas, en ese sentido, ¿no? Y no es que uno sea porrista Sí, de él, claro. sino que son los hechos Claro, es una realidad, ¿no? sí, los testimonios, las confesiones que él mismo daba, lo colocaban en esa postura. Era todo lo que se esperaba de un monje. Entonces, sus maestros, para tratar su situación, porque creo que ya no lo soportaban, lo mandaron a un viaje a Roma. Martín Lutero fue con grandes expectativas por llegar al lugar santo. Para él era ay, lo máximo. Y en Roma se dio cuenta de muchas cosas. Él mismo, él reporta en sus memorias que compró indulgencias para su papá. O sea, compró, él mismo se dio Por cuenta. adelantado. Sí, por su papá, porque pues él quería que su papá todavía vivía, ¿no? Ajá, Entonces quería hacer un beneficio por el alma de su papá, pero empezó a observar tantas cosas que ocurrían. Roma era una ciudad tremenda, en el día veías monjes, en las noches andaban sicarios y prostitutas. Y eso ajá. está completamente documentado, yo no me estoy inventando nada. Claro, Está claro. completamente indocumentado que la misma iglesia tuvo que reformar todo eso. Perdóneme, pastor, digo, aprovechando de lo que comenta, por ejemplo, si hubiera alguien que quisiera leer un poquito sobre esto que está hablando usted, ¿qué libro le recomienda que pueda leer de esto? Así Las rapidísimo. 95 tesis de Martín Lutero, hay mucha información ya en las redes sobre él. Los propios libros de Martín Lutero están en las redes, historia de la iglesia de Justo González, historia del pensamiento cristiano del mismo autor. Ahí van a encontrar mucha información y, Ok, y hay mucho. adelante, pastor, continúe. Gracias, hermano. Bueno, el caso está en que se llevó una decepción total para lo que él, para lo que él era, ¿no? Él decía, mira, ves que yo estoy buscando ser el monje ideal y los que están en la Santa Sede no se esfuerzan, o sea, es fuerte el impacto para su vida y se volvió tan bueno que lo colocaron como maestro Ajá, en una de las universidades, la Universidad de Wittenberg en Alemania. Entonces, se volvió el maestro más cotizado, el más popular, y obviamente tuvo un cambio radical un poco más hacia la sátira, por decir así. Empezó a desarrollar teología y más que nada desde un punto de vista crítico hacia la venta de indulgencias, hacia
la adoración de reliquias y sobre todo la enseñanza principal, la salvación por fe. Él no la diseñó, pero sí fue un gran defensor de nuestra enseñanza en las iglesias evangélicas acerca de la salvación por fe. Punto principal para nosotros los cristianos evangélicos, hermano. Todas las iglesias evangélicas que no formamos parte de la influencia de Roma, entendemos que la salvación es por fe. ¿Por qué lo entendemos? Así Porque es. así lo enseña la Biblia y personajes como Lutero fueron arduos defensores de esta situación. No significa que no hagamos obras. De hecho, Martín Lutero fue, como decíamos, un religioso modelo. Sin embargo, sí apuntaba que la salvación es por fe y que las obras humanas no alcanzan a completar la salvación, cosa Así. que la gente no entendía. Claro, porque no era algo que le hubieran enseñado. Aparte, qué difícil es entender que tú vas a ser salvo por fe y no por lo que hagas, cuando ya te habían enseñado durante mucho tiempo que tu salvación iba a depender de tus actos. Y qué Sí, tan importante es esto que usted menciona y que descubrió Lutero, que el día de hoy forma parte de la doctrina principal del cristianismo evangélico. sí, incluso todos, aún personas que no son religiosas hoy entienden que si hay salvación, aún los ateos, debería de ser gratuita, o sea, que no debería de ser a través de un intercambio material. Y aunque la Iglesia Así es, Católica oficialmente no lo enseñaba así, en la práctica, pues mucha gente lo creía, por eso la venta de indulgencias fue muy exitosa, porque aunque los papas así no es. es que le dijeran a los predicadores de indulgencias que le dijeran a la gente que si compraban una indulgencia su alma sería salva, pero muchos predicadores de indulgencias sí decían ese tipo de cosas. Por ejemplo, decían que cuando cae una moneda en, en la caja, ¿no? Donde recibían los pagos, un alma Ajá. vuela al cielo. Era Ah, ese tipo de guau, frases. Sí, era ese tipo de frases. Entonces, es fuerte, ya. porque oficialmente, como decía, el sistema no enseñaba eso. El sistema católico romano, de hecho, no lo enseña. Sí, sí, Pero claro. en la práctica, así se trataban las cosas. Aún al día de hoy hay lugares, no solamente voy a hablar de la iglesia de Roma, hay otras, aún iglesias evangélicas donde Así es. se confunde, ¿no? Se confunde, por ejemplo, la idea, sí eres salvo y sí, Dios te perdonó, pero ahora si quieres mantener tu salvación, si quieres que Dios te bendiga, pues mete aquí un pacto, mete aquí una Ajá, donación, ajá. mete aquí a Mete, esto. mete tu ofrenda Es generosa de corazón. sí, 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 sí. Cosa que se confunde salvación con mayordomía, se Exacto. entremezcla y está fuerte. Entonces, Martín Lutero ve todo eso y llama a una especie de discusión académica para tratar ese tema con su escrito conocido como 95 tesis, donde hay 95 puntos en los cuales habla y demuestra que la venta de indulgencias y la salvación no tiene que ver con eso y que tiene que ser con la fe. De Exacto. hecho, él utiliza el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 para hablar de Jesús. Jesús, en nuestras traducciones dice, haced penitencia, el escrito de Lutero, pero en Marcos dice, arrepentíos y creed el Evangelio. Aquí me Así puedo es. llevar horas hablando de este tema, perdón. ¿Por qué? Porque cuando las personas escuchan el concepto de penitencia, consideran que es solamente aquella pena que te dan por haber pecado, Así es. simplemente, ¿no? Sin embargo, Lutero sostenía que cuando Jesús habló de penitencia, era arrepentimiento. Es decir, que mi pena por el pecado no debe de ser que yo hice una acción buena para pagar la acción mala. No, es que yo hago acciones buenas para que la obra de Jesús en mi vida transforme mi ser, que
Tengo claro, que ser claro. transformado. Hoy nosotros lo sabemos, pero mucha gente lo entiende diferente. Me porté mal, lo pago. Y hasta el día de hoy. Correcto, sí, aún en la iglesia cristiana hay muchos que siguen creyendo o teniendo esa creencia. Sí, hasta el día de hoy, ¿no? Me porto mal el lunes, el domingo lo pago. Eh, y, Ah, y Martín Lutero empieza a hablar que así las cosas no deben de ser. Y no es que Martín Lutero, él haya inventado todo eso, no, es que él colocó en papel pensamientos que trataban de aclarar e informar a la población y llevar todo eso a una discusión académica dentro de la misma iglesia. Martín Lutero no se quiere separar, Martín Lutero no quiere ir en contra del Papa, de hecho se nota mucho respeto al Papa en esos escritos al inicio, se muestra mucho ajá, respeto al Papa, pero sí, no deja de haber esa opinión de si el Papa tiene el poder para darle indulgencia plenaria a los feligreses por un intercambio comercial, ¿por qué no lo hace por puro amor al prójimo? Y esa va a ser una de las sentencias duras hacia la cabeza. exacto, porque ya les dolía. ¿Qué pasa? Eh, ¿Existe la imprenta? Sí, hay quienes dicen que Martín Lutero clavó la tesis en la puerta del- de la iglesia de Wittenberg. Hay quienes dicen, no, eso no fue, pero lo cierto es que alguien le sacó copias y le repartió a todo el mundo. Martín Lutero no Exacto. fue. Ahí hay un héroe escondido que sacó, fue a imprimir varias copias del escrito de Lutero Las consiguió, las copió y las repartió. y las repartió y fue la explosión. Fue la Exacto. explosión. Martín Lutero ya tenía el prestigio de ser uno de los mejores maestros de la universidad. De hecho, algunos académicos discutieron con Lutero en su momento y no pudieron alcanzarlo a convencer de muchas cosas debido a que Martín Lutero pedía que a través de las escrituras le enseñaran que la tradición estaba correcta, porque hay que aceptar que algo que tiene la Iglesia de Roma es que para ellos la fe se compone en parte de la escritura y en parte de la tradición, Así es. sobre el argumento de que si existe la tradición es por algo, por tanto tenemos que conservar la tradición. Y bueno, hasta cierto punto, lamentablemente también en la iglesia evangélica, hay iglesias evangélicas que creen muchas cosas por tradición, Exacto. más que por un concepto bíblico. Y eso Eso es es lo muy fuerte. cierto, pastor. Y no recuerdo con quién lo hablaba esta semana, de que muchas cosas que se hacen en muchas iglesias cristianas ni siquiera se sabe por qué se hacen. Simplemente la haces porque así te enseñaron que se tenía que hacer, pero muchos no saben el por qué. Y algo que podemos recalcar o resaltar de Martín Lutero es que, como bien dijo usted, o sea, no fue que él lo inventó y que Dios se lo reveló en ese momento, ¿no? O sea, él lo sacó de las escrituras porque él tenía un sueño, él quería que se volviera a la pureza del evangelio, poniendo como a Cristo como el principal y todo esto basado en la Biblia, no en lo que él creía. Y creo que eso nos deja una gran enseñanza. Sí, para Martín Lutero el saber que la salvación es por fe, el saber de la obra de Cristo y todo lo que nosotros hoy conocemos fue liberador. Les decía, él era un monje atormentado que buscaba Así es. ser perfecto, sabiendo que no alcanzaría a agradar a Dios. Entonces, se cuenta que a través de la lectura de los salmos y la carta de los romanos, hay un salmo que dice, sálvame por tu justicia. Y eso le daba vueltas. ¿Cómo Dios me va a salvar por mi justicia si su justicia es ajusticiar al pecador? Yo soy pecador, ¿cómo me va a salvar? Y eso le Exacto. rondaba tantas vueltas. Romanos dice, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo Dios el que Dios castigue al malo es un acto de fe, ¿cómo va a ser eso? Y luego dice, mas el justo por la fe vivirá. Él mismo relata en sus escritos que eso fue liberado, entender que es Claro, justo para Dios, que si tú tienes fe en Él, sí, vas a ser perdonado, sí, de tus pecados.
y que Dios va a Perdón, tener pastor, es que ahí es adelante. donde aplica, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, para Martín Lutero fue un acto liberador y lo que él veía en sus feligreses, veía en la gente, era que no vivían en libertad, sino en la prisión que él estaba. Esa Exacto, desesperación por dar luz a las personas para que puedan experimentar una libertad fue una de las principales razones por las cuales Lutero escribió lo que escribió. Entonces, yo exacto. puedo decir esto, alguien a lo mejor me va a querer contrariar y está bien, todos tenemos derecho, todos tenemos razón. Claro, Últimamente soy más abierto, pero puedo decir lo que he entendido. claro. Martín Lutero era una persona liberada por Cristo que quería compartir lo que había conocido. Así es. Y como tuvo la experiencia liberadora de Jesús, cuando el resto de académicos o el propio Papa quisieron que él se retractara o se alineara a las situaciones de su tiempo, él no podía. Entonces Claro, empieza una bola de nieve bajando que se vuelve tan grande que el Papa responde, eh, los, los escritos de Lutero llegan a las altas esferas de políticas. En aquel entonces mucha gente ya no soportaba el yugo que Roma estaba colocando debido a los recientes años y muchas cosas políticas que pasaban en Roma. Las recaudaciones de la iglesia aumentaban. ¿A quién le costaba? Al pueblo. Entonces decían, ¿por qué claro, tengo que pagar en mi territorio para que vaya a Roma? Si mi territorio tiene necesidad. Aquí ya empieza un juego político. Los príncipes dijeron, este claro, hombre Lutero intereses. tiene ideas interesantes porque empezó a hablar acerca empezó a hacer escritos hacia los príncipes de Alemania, acerca de técnicamente, pues ya las cosas escalaron tan fuerte porque pues a Lutero no lo bajaron de borracho o de un fraile que no sabía nada, ¿sí? Y incluso una bula papal mandó a llamar a su excomulgación. ¿Qué es la excomulgación? Es el proceso por el cual la iglesia de Roma te saca de la iglesia, te saca del cuerpo de Cristo y no te queda otra cosa más que la condenación. O sea, te mandan Así al es. infierno, en pocas Sí, palabras. te expulsan de. Sí. Entonces, Martín Lutero queda excomulgado. No hay un tiempo, ya el tiempo de negociaciones se acabó. Entonces, Martín Lutero quema la bula papal, quema representativamente y empieza a ganar una popularidad en Alemania poderosa. Es, quizás se analiza muy poco el poder de la popularidad de Martín Lutero. Yo entiendo que es una de las figuras más poderosas, más influyentes de todos los tiempos, Estoy de acuerdo. Por el impacto porque que provocó. un país, o sea, los líderes de los países empiezan a pensar darle la espalda al gobierno en turno. ¿Por qué? Porque el papado no contaba solamente con su poder, sino que debido a que el papado coronaba reyes, había una relación estrecha entre los reyes y el papado. Entonces aquí aparece la famosa figura de Carlos V, el de chocolate, sí, eh, o En Carlos él se I, inspiraron. sí. Resulta que este rey, joven, relativamente joven en ese entonces, él administra los territorios de España, ultracatólico, un lugar muy católico, y Alemania al mismo tiempo. Es el hombre más poderoso del mundo. ¿Qué es lo que pasa? El Papa pide que le manden a Lutero. En Wittenberg, de donde es Lutero, está uno, su gobernante se llama Federico. Este hombre llamado Federico lo niega. No voy a mandar a Lutero. Es mi principal maestro de la escuela y allá en Roma no lo van a convencer, lo van a quemar. Yo no lo voy a mandar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En aquel entonces, la famosa Santa Inquisición podía juzgarte, pero le tocaba a tu gobernante ejecutarte.
Entonces Federico de Sajonia dice, yo no voy a ejecutar a mi maestro, o sea, me están Claro, quitando no lo voy a a alguien perder. valioso, el cual ya en secreto y con muchos otros príncipes ya estaban pensando encontrar la manera de darle la espalda al poder de Roma. ¿Por qué? Porque las leyes alemanas no permitían que un ciudadano alemán sea ejecutado fuera del país. Ok, Entonces, ¿esto qué pasa? Tienen que llamar al emperador Carlos V por este detalle. Ya gran parte, o sea, la recaudación de indulgencias en el país cayó. claro, La claro. gente está cuestionando más cosas. Sacerdotes empiezan a adoptar las ideas de Lutero. Príncipes empiezan a adoptar las ideas de Lutero. Y el sentido nacionalista, así se le llama, empieza a surgir de la idea de por qué no nos separamos de la influencia de Roma. O sea, ¿por qué tenemos que darle tanta, o sea, por qué tenemos que doblar la rodilla ante Roma si nosotros tenemos nuestro rey? Claro. Pasa entonces, ya para eso Martín Lutero se había enemistado completamente con el Papa, empezó a decir que él era el anticristo y cosas así, de ahí vienen esas ideas de Lutero. Ok. A Lutero decían que era un jabalí que se metió al jardín de la iglesia a hacer destrozos. ¿Sabes qué fue? Eh, Ajá. Lamentablemente el Papa León X aquí es colocado como villano, pero fue víctima de las propias circunstancias, bueno, no víctima de las propias circunstancias, sino que de la inercia. O sea, él entró a la inercia y cuando se dio cuenta también se le fue de las manos. Sí, 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 claro. Es que nadie estaba preparado para eso. Escaló demasiado el asunto. Escaló demasiado el asunto. Todos los príncipes alemanes son convocados a una reunión donde se iban a tratar asuntos políticos, incluido el asunto de Lutero. Ese se conoce como la Dieta de Worms, 1531. Y había pasado mucho tiempo. O sea, ya la influencia de Lutero era grande. Dicen que cuando llegó Lutero a ese lugar parecía la entrada triunfal. O sea, dicen que la gente, Martín Lutero empezaba a dar sermones en alemán desde hace mucho tiempo, pero empezó a escribir cantos en alemán. Así es. Entonces, la gente en la ciudad cantaba mientras Lutero estaba los cantos que Lutero escribió. O sea, dicen que fue una locura. Los escritores y los historiadores dicen que Martín Lutero fue más celebrado que el emperador en ese lugar. O sea, Wow. así de amor tenía de la gente. ¿Qué pasó? Bueno, Martín Lutero, por parte de la Inquisición, se colocaron sus escritos en los cuales dijo muchas cosas en contra del Papa, insultaba a la gente, insultaba a la inteligencia de los académicos que lo intentaron persuadir, Ajá. insultaba a mucha gente, Lutero, es que se volvió sarcástico el hombre, se volvió así, le gustaba la confrontación, le gustaba la provocación, Claro. y los escritos en los que él hablaba acerca de fe, acerca de la salvación por fe sobre todo. Entonces, le dicen, te retractas de todo lo que has escrito. Y solamente si se retracta iba a librar la condenación, ¿no? Y estaba todo el poder de Alemania en aquel entonces y todo el poder de Roma ahí, Claro. esperando. Dicen que Martín Lutero dijo, denme un día. Y le dieron un día. Cuentan, ahorita no recuerdo bien la fuente, se me perdió un poco, no la investigué bien hoy, perdónenme. Ajá. Pero me gusta mucho cómo lo dicen. Que Martín Lutero esa noche oró, prácticamente, y parafraseando, Dios, yo podría estar tranquilo en mi pueblo, tú me metiste en esto y por favor sácame, Y tú me porque sacas. sí, porque él sabía que esto era más grande de lo que él era. O sea, Claro. ya Él era se dio el cuenta que poder, lo había rebasado. sí, el poder mundial estaba ahí. Él solamente quería compartir lo que él había aprendido en cuanto a la fe. Sí. Era Y lo se, que le llamamos su primer amor. Sí, y se incendió Alemania, se incendió Claro. el mundo conocido, y después de las enseñanzas de Lutero, el mundo dejó de ser el mismo. Exacto. Eso De, nos enseña mucho, pastor, porque híjole, a veces decimos,
estar enamorados de Dios y querer compartir, pero eso que hizo Lutero nos enseña que estamos lejos de experimentar ese primer amor o ese deseo de decir, voy a compartir lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido de parte de Dios. Sí. Ahí está la prueba. Una gran lección que podemos tomar de Lutero es que cuando el amor de Dios está bien aprendido, incendia, lo puedo decir así. Correctísimo, pastor. Y pastor, Ah, ya se nos fue una hora, sí, rapidísimo, y oye, todavía no sí. llegamos al tema central de la reforma. Entonces, ¿qué le parece si usted me dice cuándo y nos viene a compartir la segunda parte de esto de la reforma protestante? Porque está bastante interesante. Digo, estamos viendo ahorita por las ramas, estamos viendo nada más así como que un poquito de todo y creo que ha sido muy interesante. Creo que hemos podido aprender muchas cosas. Entonces, pastor, ¿algo que quiera decir para ir cerrando este tema el día de hoy? Bueno, que si a alguien le gusta esos temas puede ir buscando, informarse. Hay películas, hay mucho material multimedia si le gustó este tema. En lo personal, estudiar este tema para mí ha influido e impulsado mi fe, la verdad. La verdad, Lo ha ayudado a e- crecer. es muy edificante conocer de estos temas. Amén. Sí, claro, sobre todo hablando de que vemos lo que provoca o en los alcances que tiene cuando alguien se enamora de Dios, cuando alguien lee la palabra, cómo lo que le revela a Dios, lo que provoca y lo que puede llegar a hacer simplemente por decir lo que dice la escritura. Amén. Amén. Este mes, el mero 31 cae viernes, puede ser ese día, hermano. Así es. Ah, pues estaría perfecto. Nada más déjeme corroborar que no se me cuatropie con ahí con alguna otra, pero si no, estaría fabuloso que nos pudiera acompañar el 31 y poder Amén. hablar de este tema, porque de verdad que hay muchas cosas que ver, insisto, no vimos ni el 1%, todavía ni tocamos la parte central de este mensaje de se me fue su nombre, de Lutero, de Martín Lutero, pero sí me gustaría que lo pudiéramos compartir para que más hermanos, porque insisto, a veces ni siquiera sabemos que existe la reforma protestante y si sabemos que existe no sabemos qué es ni cómo se come. Sí. Entonces creo que todo esto es muy, pero muy importante. Sí, incluso podemos notar que hay ciertos vicios, los llamo vicios, ¿no? Pero ciertas prácticas que en aquel entonces eh, formaban parte de la fe de mucha gente, que la Reforma protestante trató de sanar a la iglesia de ese tipo de prácticas y que hoy se siguen cometiendo, ¿no? Sí, bueno, eso nos enseña otra cosa, pastor, también que el ser humano tiende a repetir los mismos errores. Sí, sí, definitivamente. Incluso la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, Claro, claro. hay conceptos que más que parecer que hay una diferencia entre nosotros y Roma, hay ciertos conceptos que tienen ciertas iglesias que están igual que algunas cosas que nosotros Hay mismos criticamos. similitudes. A veces la iglesia evangélica Exactamente. le critica a la iglesia de Roma y la iglesia de Roma puede decir, "Nah, pero es que ustedes son lo mismo en esto y en lo otro, ¿no? Solo que le llamamos de Sí, otra manera. claro, y hay que recalcar que no estamos atacando a la Iglesia Católica, o sea, No, no, no. simplemente estamos hablando la historia y también al mismo tiempo estamos reconociendo que tristemente o lastimosamente se ha repetido aún dentro de la Iglesia evangélica en estos tiempos. Sí, hermano, hay algunas cosas que cuando tú lees, tú reflexionas, tú dices, oye, los hermanos protestantes y muchos reformadores querían cambiar ciertas cosas que vivían al interior de la iglesia que hoy puedo ver, ¿no? En algunos lugares, Así o que es. yo mismo estoy viviendo, ¿sí? Claro, pues es que lo dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Sí, amén, amén. Pasa. Pero bueno, pastor, creo que nos quedamos con muchas cosas todavía de platicar. Hermanos, es un privilegio que nos hayan acompañado en esta noche de viernes. Yo sé que muchos llegan cansados, pero de verdad, gracias por acompañarnos. Es un gran privilegio. Ya sabe que si usted se perdió alguno de los capítulos anteriores, los puede ir a ver al canal de YouTube, Radio Vida México, ahí los encuentra. Tristemente nos tumbaron el 20, si no mal recuerdo, donde se habló de desvivirse, porque ya no puedo decir la otra palabra porque nos tiran el video. Entonces, bueno, ese ya no lo pudimos recuperar, pero todos los demás capítulos ahí los encuentra en el canal de YouTube de Radio Vida México. No se vayan, por favor, los voy a dejar con unos avisos importantísimos que necesitan saber porque son para este fin de semana, que va a estar muy ajetreado. La mayoría son este fin de semana, otros son posteriores, pero por favor no se vaya, véalos, son muy importantes porque es necesario que apoyemos a la iglesia, que apoyemos la obra que se está haciendo, y de verdad se los pido. Algunos son de oración, otros de evangelismo, otros para que vaya a divertirse, pero no sé, otros para que aprenda. Así que no se vaya, los dejo con ese de Tizayuca. Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. No te vayas, ve estos anuncios. Un segundo, fallas técnicas, deme un segundito, que dice mi mamá que no quiso funcionar. Cruzada de oración por la paz en Tizayuca. Queremos invitarlos a toda comunidad cristiana, iglesias, pastores, que nos unamos por la oración de nuestra ciudad Tizayuca. Así que todos están invitados el próximo 11 de octubre a las 4 de la tarde en el Palacio Municipal de Tizayuca. Cruzada de oración por la paz en Tizayuca. Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Les saluda su amiga Su del movimiento Unidos por Jesús, haciéndoles una cordial invitación. Sí, a usted, hermano, hermana, jóvenes, hasta los niños también, para este próximo 4 de octubre nos puedan acompañar en la comunidad Tulantongo, donde vamos a estar evangelizando y compartiendo el mensaje de salvación, de esperanza y de propósito. A ti que te apasiona salir por las calles, ir predicando la palabra de Dios, recuerda, dice la Escritura, que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y tú puedes ser uno de esos obreros. Te invitamos este 4 de octubre a que nos apoyes y nos acompañes a compartir ese mensaje de salvación, a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. La información la vas a encontrar aquí abajito, con todos los datos, todos los detalles y demás para que puedas formar parte de nosotros. Ven, te esperamos, puedes ser un obrero más, y un obrero más que necesita esta comunidad en medio de tanta necesidad para llevar el mensaje a todo aquel que lo necesite. Dios te bendiga, bendiciones, te estaremos viendo, no se te olvide, 4 de octubre. Han pasado 25 años desde que iniciamos este sueño que vino del corazón de Dios. Y lo primero que viene a mi corazón definitivamente es gratitud. 25 años de ver su fidelidad. Dios ha estado en cada etapa, en cada paso. Él es quien nos ha sostenido, nos ha guiado, nos ha dado una misión, nos ha dado un propósito. Más allá de solo viajar, tocar o grabar álbumes, lo más importante ha sido ver vidas transformadas. Muchas de las lágrimas que se derramaron ahora son canciones que primeramente glorifican al Señor, pero también fortalecen a los corazones de gente que atraviesan momentos difíciles. Nuestra historia
comienza en nuestra amada y bella Guatemala, allá en San Marcos. Siendo adolescentes, Dios marcó un antes y un después, justo en el año 2000. Nos rodeó de familia, nos rodeó de amigos, personas que han caminado, que han crecido con nosotros, que nos abrazaron en las diferentes etapas. Y por eso creemos que estos 25 años no es solo nuestra historia, es la historia de todos. Queremos celebrarlo, honrar y agradecer al Señor. Y hemos escogido 2 países, 2 naciones. Guatemala, porque es nuestra nación, nuestra casa que nos vio crecer. Y México, una de las primeras naciones que nos abrió las puertas. 29 de noviembre, Estadio Cementos Progreso en Guatemala. 6 de diciembre, Arena Ciudad de México. Tendremos invitados, pero el importante, el número 1, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que merece la gloria y la honra, y también vamos a tener invitados especiales que nos acompañarán. Va a ser una noche tan gloriosa, estaremos recorriendo por todas las canciones que Dios nos ha dado, las más representativas y también aquellas canciones que nos marcaron, pero algo muy importante, grabaremos también nuevas canciones por primera vez. Orando y poniendo todo en las manos del Señor, trabajando con excelencia. Creo que cada año lo hemos hecho de esa manera, y cada detalle musical, cada detalle visual, técnico, porque creemos que esto no es solo un concierto, es algo más, es un encuentro real con la presencia del Señor. Queremos que todos sean parte. Esta es una fiesta de la iglesia, un tiempo para recordar que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Estos 25 años es un nuevo comienzo, no es un cierre, sino creemos que Dios lo va a usar para inspirar a nuevas generaciones. Estamos aquí porque era, es y será un anhelo de Dios que su iglesia sea un solo cuerpo. Tecámac será testigo de la unidad. Oda Music, Cristin de Clario, Redimidos, Daniel Calvetti, Misión Música, Nick Biugici. 13 de diciembre, 12 del día, Parque Ecológico Sierra Hermosa. Unifest 2025.